Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Los saluda el CPA Víctor Parrales y le da la bienvenida a su programa. Bien, para nuestros colegas que se están conectando por primera vez y aquellos colegas que nos van a ver en el futuro de forma sincrónica, los invito a revisar las entrevistas, los foros, los paneles que hemos realizado con nuestros colegas de la América. No se lo pierda. Suscríbase al canal. También nos pueden encontrar en la página de Facebook dentro de los grupos profesionales con el nombre Diálogo Profesional América Impuestos Contabilidad. Igualmente cargamos ahí todos los eventos académicos que realizamos dentro del programa. Bien, lunes 18 de marzo, ya siendo las 19 horas 37 minutos, estamos un poco retrasados, pero lo importante es que estamos. Estamos en el programa número 51, programa número 51. Hoy vamos a revisar la ponencia ¿Cómo es la gestión de los activos y pasivos de los emprendimientos en tiempo de post-COVID-19? Bien, a nuestros colegas que nos están escuchando y a nuestros colegas que se van a conectar de forma sincrónica, si desean participar de los eventos de Zoom, pueden ingresar con el ID 81 89 081 73 17 y el código de acceso 827 062. También pueden vernos a través del YouTube con el nombre Diálogo Profesional América. La frase del día de hoy es de Erich Hartmann, un piloto alemán. Nos dice lo siguiente: la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí. Por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Bien, esto también lo podemos relacionar no solamente con la guerra, sino también con la política y otras actividades. A veces los jóvenes se dejan arrastrar por una ola equivocada de gente malintencionada que solo busca su beneficio propio y no el beneficio de la colectividad. Por tal motivo, jóvenes, abran bien los ojos, atentos con las orejas, no se dejen engañar, no se dejen arrastrar y llevar como ovejas al matadero. Hay mucha gente malintencionada, malvada, que busca el provecho personal para enriquecerse o enriquecer a un grupo de pillos y los utilizan simplemente como moneda de cambio. No se dejen engañar. Estamos en el programa número 51, lunes 18 de marzo de 2024. Ya son las 19 horas 40 minutos y tenemos la ponencia ¿Cómo es la gestión de los activos y pasivos de los emprendimientos en tiempo de post-COVID-19? Hoy tenemos como invitado al PhD Rubén Macay Castro, MBA, contador público autorizado de la ciudad de Guayaquil, país Ecuador. Rubén es un investigador y consultor y también académico. También es socio y presidente de consultores y auditores Audi Macay, Compañía Limitada. Graduado en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, ingeniero comercial y contador público autorizado, máster en Administración de Negocios
en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Ha realizado cursos de inglés en Estados Unidos, seminarios de entrenamiento y capacitación profesional en Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Perú, México, Panamá, Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Guatemala y Ecuador. Profesional, tiene una expertise de muchos años de experiencia para compartir en esta noche este tema tan interesante como es los activos y pasivos después del COVID-19. Bien, nos vamos con nuestro invitado. Voy a dejar de compartir. Denme por favor unos minutos para poder anclar a nuestros invitados y dar inicio a nuestra charla. Mi estimado Rubén, muy buenas noches. Es un gusto que hayas aceptado nuestra invitación aquí al programa Diálogo Profesional América y poder compartir contigo estos temas académicos tan interesantes como el que has planteado el día de hoy, este tema de los activos y pasivos, cómo tratarlos después del COVID. Bien, con relación a la presentación, eh, ¿vas a realizar alguna presentación? Sí lo tengo, estimado amigo. Ya, muy bien. Entonces te decía, bienvenido a Diálogo Profesional América. ¿Cómo estás, Rubén? Bien, buenas noches, estimado amigo Víctor. Gracias una vez más por la invitación a poder participar contigo y con los amigos de América Latina en esto que se llama diálogo profesional. Realmente, una vez más, satisfecho y contento de que un amigo sea un emprendedor, porque esto es un emprendimiento también, estimado amigo. Este emprendimiento es, como dijo alguien, cero costo por allí, pero es bueno y agradable cuando se trata de compartir conocimientos con los colegas, no solamente de Ecuador, sino también de América Latina. Y por eso, una vez más, gracias por la invitación y felicitaciones, estimado amigo Víctor, por estar una vez más aquí contigo, tratando estos temas que son de interés para todos los que conocemos, ¿verdad? Muchas Eh, gracias, Rubén. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Víctor. Realmente todos conocemos qué es un emprendedor, de dónde nace un emprendedor, qué es lo que quiere, qué es lo que busca un emprendedor, ¿no? Entonces, nace un emprendedor capaz de poder identificar nuevas oportunidades de negocios en un mercado, con el fin de poderse convertir en el motor de progreso de la economía mundial. Decir que en el Ecuador es uno de los países líderes referente a los emprendimientos. De la información buscada, en América Latina y el Caribe tiene el 42,33% de los emprendimientos que han sido desarrollados por necesidad, y solo aquellos emprendimientos, algunos se quedan en el camino. Algunas veces no logran superar ni los 3 meses de vida de esos emprendimientos, ¿verdad? Entonces, de ahí que nació la idea, unos amigos, de hacer esta investigación relacionada de cómo es la gestión de los activos pasivos de los emprendimientos en post-COVID-19. Para esto, hay una frase que lo escribió Johann Wolfgang, el que dice: el que no sabe llevar su contabilidad por espacio de 3.000 años, queda como un ignorante en la oscuridad y solo vive al día. Significa que entonces que nosotros, como profesionales de la contaduría, debemos estar siempre en la vanguardia, preparándonos, leyendo, asistiendo a conferencias,
asistiendo a seminarios, tertulias con los amigos y tratar de mantenerse al día en nuestra profesión. Caso contrario, seguiremos en la oscuridad. Y a ver qué nos pasa con esta situación, ¿verdad? Como antecedentes del COVID-19, que este fue un problema a nivel mundial, no impactó y dio problema bastante grave dentro de la economía mundial. Debido a esto, entonces, se originó un confinamiento que impidió el libre tránsito dentro de las naciones. Acá en Ecuador también tuvimos nosotros problemas de movilizaciones. Tuvimos los famosos toques de queda. En algunas ocasiones eran 4 horas y son 6 horas por día que se trabajaba y el resto estábamos en nuestras casas encerrados. Y además a veces ni siquiera salíamos, ¿no? Porque era prohibido salir así nomás y tenía que tener un salvoconducto para poder estar aquí. De esta manera se paralizó de manera abrupta todas las actividades, que incluyó la educación, el comercio, el transporte y a escala mayor el comercio exterior. Teníamos problemas con las importaciones y exportaciones justamente porque no podía llegar barcos a nuestro puerto marítimo y poder descargar su mercadería o de igual forma poder hacer las exportaciones. Entonces, ¿esto qué genera? Un impacto financiero y económico negativo para todas las empresas, no solamente para las pymes, los emprendimientos, no, también las grandes empresas tuvieron problemas, ¿verdad? Cuya actividad económica se vio interrumpida y por ende la generación de ingresos que necesitamos para poder trabajar nuestros negocios. Aquí en el Ecuador conocemos que algunos negocios se quedaron en el camino porque no pudieron sostener sus negocios. De esta realidad se vieron afectados millones de emprendimientos alrededor del mundo, los cuales por su naturaleza fueron más vulnerables en este periodo de la pandemia del COVID-19. Nos dice que según el directorio de las empresas del año 19, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INEC, para Ecuador, existían 882.766 empresas, de las cuales el 99,5% son consideradas como pymes. De esta manera, entonces, en esta investigación, en este trabajo, lo que se pretende es ahondar sobre cómo poder generar o cuál sería la situación de los activos y pasivos de los emprendimientos luego de la reactivación a sus actividades normales post-COVID-19. Vemos que entonces que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con CEPAL, ya ellos nos llamaron un poco la atención, indicando, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? Porque las empresas en sí tenían un bajo crecimiento después de la pandemia, que fue totalmente diferente a lo que teníamos el año 18, el año 19. Las empresas estaban fortaleciéndose, pero ya para el año 20 la situación fue difícil, diferente, porque ya estábamos en la etapa de crecimiento de esos negocios. Inclusive, esta recesión con un desplome del comercio hasta un 15% en el turismo, ojo, y también las remesas que el Ecuador recibía del exterior por la familia de los ecuatorianos que están. Y esto hace que haya una recesión en la región de aproximadamente un 5,3% que fue negativo. Y de esta forma, ¿qué es lo que hace? Aumentar la pobreza, el desempleo y existe desigualdad aquí. ¿Qué es lo que hicieron los gobiernos? Algunos gobiernos, aquí como Ecuador, trató de buscar alternativas que permitieran en sí que las empresas tengan exoneraciones de impuestos, ampliaciones de plazos de crédito, pero
A nosotros también que nos dijeron, vea, no paguen, no paguen los préstamos, las deudas, las tarjetas que ustedes tienen, porque no va a haber cobro de intereses. Así nos dijeron. Pero qué sorpresa que después ya cuando el COVID ya se estaba alejando de nuestra situación, la banca comenzó a reestructurar esas deudas. ¿Con qué? Con el cobro de los intereses que tenían ahí. Dentro de este concepto también podemos decir que en el Fondo de Acceso Global para la Vacuna del COVID-19, COVAX, también se constituyó una alianza promovida por los sectores públicos y privados con la finalidad de garantizar una equidad de las vacunas contra el COVID. Por eso es que ya en el año 20 comenzaron a gestionar las vacunas y para el año 21 ya comenzamos entonces con la situación de las vacunas que tuvimos aquí. ¿Qué es lo que hizo también? Entonces, conservar estímulos fiscales, ayudándolo a las empresas, como les decía, con disminuir la tasa de interés, disminuir también el pago de interés y tratar de tener estímulos fiscales y monetarios a fin de apoyar la demanda de los sectores productivos. También hubo que apoyar a las gestiones productivas, orientándose en sectores ambientales sostenibles y en la innovación tecnológica. Parece mentira, pero tuvimos un auge en la época tecnológica, porque en la academia, los que estamos en la docencia, nosotros no conocíamos mucho por lo que era la virtualidad, las clases online, y tuvimos que aprenderlo, a aprender en el camino. Fue un proceso un poco duro para la academia y también para las empresas. ¿Cómo poder sobrevivir en esta etapa difícil del COVID-19? Implementando tecnologías para poder mejorar ahí. Entonces vinieron estos apoyos que tuvimos por parte de, de la tecnología para poder hacer un desarrollo sostenible y que sea sustentable para las MIPYMES en proyectos de transformaciones digitales y optimizar el sistema de protección social. Fíjense que ustedes que también las empresas no conocían, bueno, no estábamos preparados por lo que es el medio ambiente, para el sistema biológico, y eso también afectó a estas empresas allí por esta situación del COVID-19, que tuvieron que hacer algunas promociones de desarrollo sostenible a través de la aplicación de las políticas fiscales, monetarias, ambientales, y promover también lo que es el financiamiento dentro de lo que es las empresas. Aquí tenemos unos efectos económicos, lo que era la pandemia del COVID-19, ¿no? ¿Cuáles son los efectos, las explicaciones que se tenían que dar a ello? Por ejemplo, tenemos el choque de la oferta, que no es nada más que originar el cese de operaciones de algunos servicios públicos, cancelación de actividades y eventos, eventos sociales que había, ¿verdad? Actividades laborales, actividades académicas, etcétera. Todo esto entonces fue un choque de oferta que tuvimos. Y tuvimos también el choque de la demanda agregada que se produjo también a través de la reducción de consumo de bienes y servicios, causada por las medidas de distanciamiento social. Claro, hubieron negocios, ustedes lo conocen, o líneas de actividades que durante la pandemia tuvieron mucha ventaja. Por ejemplo, la venta de alcohol, la venta de medicamentos, los médicos, también la venta de mascarillas y otras situaciones más. Sin embargo, ellos sí tuvieron un auge. Mientras tanto, otras personas se contuvo. Por ejemplo, las empresas textiles, ellos no, la gente más se preocupaba por su salud, se preocupaba por su alimentación, por las medicinas y dejaron a un lado la situación de la vestimenta. Y a veces hasta para la educación, también en algunos casos, por la situación económica, fíjese que ahí se cumplió
la palabra que un día dijo Bill Gates, que él quería que en cada casa exista como mínimo una computadora. Y así sucedió, mis estimados amigos, que la mayoría de las casas que no tenían un computador tuvieron que hacer una inversión. Problemas de liquidez, como no habían ingresos en los negocios, entonces tuvieron problemas y ahí tenemos la liquidez se redució abruptamente en la disminución de la demanda interna, la paralización de las actividades económicas y las disrupciones en la cadena de pago. No había liquidez, no había dinero para pagar, habían problemas. La acumulación de deuda, claro, producto de lo que no había en las ventas, da como lugar entonces que se acumulen las obligaciones que teníamos por pagar. Entonces, la acumulación de deuda se dio justo junto con la disminución de las condiciones de los préstamos y una mayor asunción de riesgo por parte del COVID-19. Los inversores tampoco querían colocar su dinero porque habían problemas después para poder pagar sus obligaciones. Tenemos también la disminución de actividad económica. Les decía hace un momento que algunas empresas cerraron sus actividades. Otras trabajaban a media llave, no daban mucho sus actividades porque no podían y sus trabajadores estaban en casa. Entonces, la economía mundial depende marcadamente de las exportaciones, cuyo volumen y el valor se reducirá por la recesión. Y eso fue lo que pasó, la disminución de la actividad económica y dio como lugar que algunas empresas cierren sus negocios. La caída de los precios de la materia prima. Piensen ustedes la concentración, la contracción de la demanda mundial, en particular de China, uno de los mayores consumidores e importadores de productos primarios, jugaron un papel destacado en la disminución de sus precios. Claro, nosotros también tuvimos problemas con algunos productos cuando estábamos exportándolos porque nuestros clientes de afuera no podían recibir la mercadería y tampoco querían pagar los valores que correspondían, aprovechándose, ¿no? Aprovechándose los negocios de esos momentos. Del comportamiento de las empresas, la confianza en los proveedores mundiales se deterioró. ¿Por qué se deteriora? Porque, bueno, yo lo que necesito es que me pagues. Si tú no me pagas, no te puedo enviar la mercadería. Y la mercadería, si tenía que llegar, esta en un mes, 2 meses, esto se aplazó más los tiempos, dado que tenía que utilizar un medio de transporte que venga casi lleno o lleno para no tener un falso flete estas empresas. Entonces, la confianza en los proveedores mundiales se deterioró. Esto generó lotes de producción más pequeños. A la medida que estos podrían satisfacer los requerimientos. A la pérdida de la economía de escala, de alcance y de aprendizaje, esto repercutirá negativamente en el empleo, los salarios y la distribución de los ingresos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hizo? Se enviaron trabajadores de vacaciones, otros se lo despidió y por último no había ni cómo pagar tampoco las liquidaciones. Este factor de la pandemia del COVID-19 también hizo que se incremente el desempleo. Según la Organización Internacional de los Trabajadores, dice que 188 millones, escúchese bien, 188 millones de personas estaban desocupadas en todo el mundo en la época del COVID, porque las fuentes de trabajo se terminaron. Y esto nos dice la fuente CEPAL, y fue citado por Ayllón en el año 21. Vean ustedes entonces qué pasó acá, pues, con las necesidades básicas de los consumidores. Nosotros, ¿qué nos decían? Tienes que tener todas las llenas, tienes que tener tu bodeguita de mercadería, de alimentos, de medicina, sobre todo productos que eran no perecibles. Tener allí para poder satisfacer nuestros problemas alimenticios. De ahí entonces que esto de acaparamiento en los hogares se lo tenía con la satisfacción de las bodegas, así llenas esas alacenas. De pronto viene también la improvisación
que no es nada más que algo pronto que se había preparado y que había que hacerlo rápido para poder tener los pocos recursos, tener algo en la casa para podernos alimentar. La demanda acumulada es un concepto prácticamente económico que se refiere a la tendencia de los compradores que tienen grandes recursos y también sus gastos que tienen. Estos son la demanda acumulada, la adopción de la tecnología, ya les mencioné cómo en la casa aprendimos rápido a manejar un poco más. Habíamos un 50% algo del manejo de un PC, tenía que aprender lo demás, porque había que complementar para poder seguir actuando. Esto de la tienda llega a casa. ¿Cómo creen ustedes que llegó la tienda llega a casa? ¿A través de qué? De las compras en línea. Las compras en línea con los courier. Teníamos a veces que los señores motorizados también nos pedíamos a la tienda un producto y nos lo traían a la casa, medicinas, alimentos, víveres, porque ya es un servicio, fíjese, un valor agregado que sin querer las tiendas llegaban a su casa. Y grandes tiendas aquí de Guayaquil se sumaron a esa actividad, porque caso contrario, las tiendas de barrio eran las que les ganaba todo el espacio ahí. Entonces tuvieron que sumar con esas tiendas en la casa. Ahí tenemos imprecisar los límites sobre la vida laboral. ¿Qué pasó con nuestros trabajadores? ¿Qué pasó con ellos? Las reuniones con amigos, familiares, hubo distanciamiento familiar con los amigos, casi no nos veíamos, solamente el teléfono, tal vez una llamada por WhatsApp, por video, nos veíamos, nos saludábamos, ya no habían las reuniones con los amigos ni con la familia, no se podía festejar ni los cumpleaños, ni, ni la familia, entonces estamos totalmente distanciados. Y bueno, aquí viene también lo que es el descubrimiento de talento que nos permite orientarnos en una forma óptima y dirigir los esfuerzos en un aspecto que sea realmente que queríamos desarrollar, un ambiente laboral y también profesional. Ahí descubrimos ciertas cosas y ahí vinieron los emprendimientos, mis amigos. En casa comenzaron a hacer otras actividades eh, y ya los trabajos se hacían en casa, ya no era necesidad de poder salir a hacer compras, ventas, que más bien desde la casa nos manejamos todo, con estos descubrimientos de talento que teníamos. Y la gente se hizo más artesanal. Comenzamos a trabajar en forma artesanal en casa, ¿verdad? Para esto también tenemos algunas opiniones científicas que se ha citado, el caso de Altman y Seymour, que fue citado también por Zamora en el año 18, indican que emprender se refiere a la búsqueda para generar valor por medio de la creación o expansión de alguna actividad económica a través de la identificación y explotación de productos nuevos sobre procesos marcados. Eso es lo que nos dice aquí. Entonces, Alma y Seymour, al momento que comenzaron a hacer su apoyo para lo que es los emprendimientos. El término emprendimiento, según lo señalado por Salinas y Osorio, que fue citado por Ovalles en el año 18, menciona que es un conjunto de aptitudes y conductas de una persona orientado hacia la autoconfianza, la creatividad, capacidad de innovar, un sentido de responsabilidad y manejo de riesgo. Aquí, en este párrafo, nos da todavía unas ideas, unos parámetros, qué es lo que pasó, qué sucedió con esos emprendimientos, cómo la persona tuvo ese emprendimiento y con qué, con su autoconfianza, a través de la creatividad y la innovación que lo. Claro que esto va también sumado un sentido de responsabilidad y manejo del riesgo financiero que tenía para aquello ahí. Ahora bien, Cáceres, en el año 22, de la CEPAL, también él señala que el ingreso se refiere al incremento de recursos económicos en la que demuestra una organización, persona, un sistema contable
y que forma parte del aumento del patrimonio. Entonces, vemos aquí que prácticamente estas tres opiniones científicas nos ayudan a conocer un poquito más con relación a lo que es los emprendimientos. Y tenemos que ver que generalmente estos emprendimientos son básicamente de orígenes familiares y que buscan crecer y sostener en el tiempo a través de la generación de ingresos a través de este modelo de negocios que están haciendo ellos. De igual forma, en investigación realizada, nos indica que al menos los emprendimientos en el Ecuador, se necesitan mínimo amigos. Se necesita amigos para que lo ayuden a estos emprendimientos o a formar una pequeña empresa para poder trabajar. Entonces, estos amigos, un 4% que aporten, ya con eso 4% ya tenemos nosotros un capital de trabajo, y también puede ser por amigos, por colegas que también se lo forman para poder tener lo que es los emprendimientos. Y de estos emprendimientos, entonces, en América Latina existen programas de gobierno que apoyen al emprendedor con un 10% aproximadamente de lo que quieran hacer. Aquí en el Ecuador también tenemos nosotros instituciones que también prestan dinero, que ayudan sobre todo al sector agrícola. Al sector agrícola, los gobiernos han estado siempre presentes para poderlo ayudar a ellos en este desempeño de sus emprendimientos. Dentro de esta tipología de ingresos económicos vemos que hay los ingresos públicos, privados, los ordinarios, extraordinarios, el ingreso total, el marginal, el ingreso medio, el ingreso en contabilidad. Entonces vemos que la definición, aquellos que reciben del Estado sus distintas dependencias a partir de los impuestos y otros mecanismos de recaudación. Eso es el Estado. Los privados, los que atañen a la empresa o a los grupos privados, tengan o no fines de lucro. Aquí fíjense, ya también está involucrándose a las empresas que no buscan tener utilidades, sino más bien brindar servicios. Y esto es a través de las organizaciones sin fines de lucro. Dentro de los ingresos ordinarios, aquello que se obtiene de manera consuetudinaria, es decir, los ingresos diariamente de forma habitual, que son a través de las ventas que realizan, ¿no? Y también tienen pagos que realizar ellos por concepto de salario y pagos regulares. Y los ingresos extraordinarios que nosotros los conocemos, que provienen de eventos o acontecimientos imprevistos o inesperados que suceden dentro de las organizaciones. Y aquí nos ponen que como ejemplo, nos pone la emisión de bonos de un gobierno o ganarse la lotería, un ingreso extraordinario. Y los ingresos totales, que es la sumatoria de todos los valores percibidos por una organización o empresa por motivo de su actividad comercial regular, es decir, al vender todos sus productos o servicios. En cambio, el ingreso marginal dice que en microeconomía se llama así al incremento de las ventas total de un sector cuando se posiciona una unidad más de lo esperado. El ingreso medio, un indicador obtenido del promedio de los productos vendidos, es decir, el ingreso total entre el total de unidades vendidas. Y por último, el ingreso de contabilidad, que es la contabilidad empresarial, que contempla el ingreso como aumento del patrimonio neto de las empresas, ya sea debido al aumento del valor de sus activos, aumento de ganancias, por ejemplo, o por disminución de los pasivos, como el vencimiento de una deuda. Aquí ya estamos enfocando entonces a la parte ya contable de los negocios para el tratamiento de las cuentas de resultado y cuentas de balance y qué es lo que sucede. Y la fuente es Cáceres 2020. Dentro de los emprendimientos del post-COVID-19 hay
existido ventajas y desventajas también que podamos considerar nosotros, ¿verdad? Entonces, por lo que la importancia de los ingresos dentro de cualquier organización radica en que estos produzcan aumentos o disminución de activos o de pasivos. Por consiguiente, una empresa no va a generar ingresos que sean capaces de sostener su actividad económica. Lo más probable es que ésta llegue al cierre de las operaciones cuando esos resultados son negativos. Situación que se presentó durante la pandemia del COVID-19 porque no pudieron autosustentarse en el tiempo. Y que a pesar de haber superado las etapas más difíciles, muchas empresas siguen acarreando problemas en tiempo de COVID-19. Es decir, hay valores, hay obligaciones que están inmersas de la época del COVID-19 que todavía no han podido salir de esta situación, pero que se sigue manteniendo, ¿no? Durante el COVID-19, los emprendimientos tuvieron que buscar alternativas que permitieron seguir generando ingresos y para ello, como muchas empresas, recurrieron a la tecnología, la cual les permitió ofrecer productos por los distintos medios digitales que tenía la compañía y tratar de llegar al mercado. Y de esta forma ofrecer sus productos y o servicios. Entonces aquí tenemos los medios digitales, los servicios de delivery, la innovación, la publicidad y promoción que tenía que mantenerse a través de las redes sociales, el teletrabajo que estábamos en nuestra casa, nosotros trabajando, sea para las empresas, para las industrias o también para la academia. Estamos con teletrabajo. El uso de redes nos ayudó bastante para poder promocionar. Entonces, lo que representa una alternativa de difusión de una información que sea necesaria para la empresa. Esto de la innovación implica el desarrollo de inventos, aplicando métodos nuevos de producción a través de la introducción de nuevos productos o servicios al mercado. Y la publicidad es la forma como llegar las ofertas a la empresa, a los clientes, por medio de distintos medios de comunicación. Por lo cual representa una herramienta del marketing cuyo objetivo es lograr la venta de productos o servicios haciendo uso de la divulgación de la información positiva. Si vemos la importancia que han existido entonces para estas empresas, ¿qué es lo que teníamos un problema con la estabilidad laboral? Un gran problema con la estabilidad laboral, ¿verdad? En esa época, hoy en día, ya los trabajos están, y aún así, escuchando los medios de comunicación, durante estos últimos meses en el Ecuador, hemos tenido problemas de desempleo. Autonomía y libertad de tiempo. ¿Cómo vamos a tener nuestro tiempo para trabajar? ¿Qué vamos a hacer? Son autónomos. La satisfacción personal de los negocios cuando están creciendo y por eso el lugar por algo propio, porque es su negocio, es su emprendimiento, su empresa, su trabajo que debe velar para mejorar día a día. Tener mayores ingresos y libertad económica, un prestigio social que se lo está ganando en el mercado. Y la libertad geográfica que tienen, porque no solamente pueden vender para una parroquia, para un sector, para una ciudad, sino también para otras ciudades pueden entregar sus productos hoy en día. Las desventajas que tuvimos nosotros en esos tiempos del COVID fue el abandono de actividades, servicios totalmente deficientes, no contar con los recursos necesarios para continuar el emprendimiento. Generalmente se requería tener una inversión para poder sostener ese negocio. Podría necesitar que trabaje en exceso, más de las horas normales, con tal de trabajar y sobrevivir con la empresa. Riesgo de no ajustarse a las tendencias del mercado, contamos quedando ya fuera del mercado y por último fracasar con la idea del negocio que nosotros
habíamos iniciado nuestras actividades, ¿no? Rubén, Entonces, dígame. muy bien, mira, de esto que justamente estás tratando y realizando una revisión, vemos que el teletrabajo, como tú bien decías, realmente ha favorecido a ciertas compañías porque han reducido sus costos sustancialmente enviando esa carga al mismo trabajador sin que él se dé cuenta. De acuerdo. Ejemplo, más consumo de aire, de energía eléctrica por el aire, por la computadora, por las luces y todo lo que deriva, pues, ¿no? Claro está que también tiene un beneficio implícito, el que la madre o el padre de familia pueda estar en cierta medida viendo a sus hijos. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo, Víctor, con la pregunta que tienes al respecto con el teletrabajo. Ahí para eso hay una ventaja y desventaja, ¿verdad? El teletrabajo, yo puedo estar con mi familia trabajando en casa, puedo hacer estoy seguro, más que nada por la seguridad social y evitar el contacto con el ambiente. Como sabemos, el medio ambiente está contaminado, la situación biológica. Por suerte, en estos momentos andamos y ojalá que no retengan los problemas, tenemos que volver a usar la mascarilla. Pero esto del teletrabajo, bien lo decías, esto implica que el trabajador en su casa tenga que hacer inversión. Claro, ¿Cuál es la inversión? La energía eléctrica, comprar un aire acondicionado, si no tenía un computador, comprarse un computador, el pagar internet, energía eléctrica, etcétera. Entonces, si hay factores que la empresa tiene a su favor, claro, claro. al trabajador lo envía a su casa. Yo digo, por Porque, ejemplo, el caso de la academia. porque En la academia, una cosa, dígame, Rubén, realmente en estos temas académicos que nosotros hacemos, es complicado trabajar sin aire acondicionado. también de acuerdo. Estamos de acuerdo, no puedes trabajar sin aire acondicionado. Entonces, esa inversión, ¿quién la hace? ¿Le hizo la academia? No. ¿Quién la está haciendo? El docente, el que está trabajando desde su casa, es el que hace la inversión, ¿verdad? Sin embargo, para los emprendimientos, hacer en casa también es saludable, porque se evitan alquilar un espacio físico, sea en un local, digamos, un mall, una oficina. No, ahora, en el caso nuestro, hay mucha gente que está trabajando desde su casa, hace oficina en su casa. Ya no es necesario tener una oficina afuera. Y es más, evitamos el problema de que tengas, que más adelante lo va a tocar justamente el caso de las vacunas, ¿verdad? Entonces, si tú tienes un negocio en una acera, en una calle, vas a estar con ese peligro que no lo vas a tener estando desde tu casa lo que es teletrabajo. Entonces es un punto muy importante de reflexión. Sí, Rubén, y otro de los temas que justamente dentro de estas desventajas es que vemos que después del COVID-19 la delincuencia se desata de una manera nunca antes vista. Delincuencia, terrorismo, todo lo que está inmerso en estas cuestiones. ¿Qué opinas acerca de eso? Bien, hay factores que inciden para que personas se dediquen a la actividad más fácil. Una es porque faltan fuentes de trabajo, faltan empresas en las que se pueda la apertura para que estas personas puedan ingresar al sector laboral. Entonces, ellos también sienten sus necesidades, lógico, no es lo correcto, no es lo correcto, pero es lo que ellos tratan de tener un ingreso para poder sobrevivir o la subsistencia que tienen. Entonces, ahí es donde viene la implementación de medidas que el gobierno debe tomar.
buscar cómo crear más fuentes de trabajo. Porque a la Pero, gente hay que darle trabajo, no hay que darle dinero. correcto, pero Rubén, un ejemplo, lo que vemos a nivel de Latinoamérica, a nivel de estas corrientes políticas, que realmente pareciera que se esmeran en bloquear toda generación de ingresos, de, de, de volverla totalmente, de complicarla totalmente. Hacer Y la caos. gente, así es, que la gente, una, no quiere invertir porque no siente ese apoyo y por tal motivo hay empresas que se van o hay gente que sabe, simplemente coge su dinero y dice, me voy. ¿Qué opinas, Rubén? Sí, hablaba de la situación de la creación de fuentes de trabajo. Si no hay fuentes de trabajo, es que esto también lo origina el gobierno. Si el Claro, gobierno diera otro tipo de incentivos, de ventajas para la gente quiere trabajar, pero al no haber trabajo, se va por lo más fácil. Si bien es cierto que de ese hay un alto porcentaje también de que la gente es vaga, cómoda, que quiere todo lo fácil, y por eso se dedica a causar el daño, y eso es lo que hace el cierre de negocios. Cierre de negocios para muchos emprendedores. claro, claro. Pero un ejemplo de esto que tú decías, yo creo que la gente, todos nosotros, somos trabajadores. Y yo creo que todos queremos educación, queremos prosperar, queremos lograr después de este COVID que realmente nos afectó a mucha gente y por poco se llevó a mucha gente y por poco nos lleva también, y por poco nos lleva, y a ti y a mí por poco nos lleva esta cuestión. Queremos trabajar, queremos tener oportunidades, pero nuevamente pareciera que los gobiernos se enfrascan en dar esas oportunidades con todos los impuestos que ponen, que nos cargan, con esta cuestión de la falta de seguridad que hay en nuestros países. Mira lo que pasa en Haití, lo que está pasando en Haití, que es terrible. Toda esa gente que seguramente quiere mejores días, ¿cómo se ve en una situación tan difícil? Y con todo esto que tenía el terremoto Haití, el COVID, simplemente la gente se desesperanza. Con esto termino para que tú continúes. ¿Qué opinas, Rubén? ¿Qué podemos hacer después de ese post-COVID para encontrar esa brújula y no caernos, no desanimarnos? Todo esto nace de el gobierno. ¿Qué medidas de rehabilitación social puede hacer para la gente? Tenemos, en este momento hay demasiada demanda laboral, demasiada demanda. Mucha gente quiere trabajar, pero no hay, pues, no hay las empresas en las que ellos puedan participar y poder formar parte. No hay las inversiones nacionales, no hay las inversiones extranjeras. ¿Por qué? Por el riesgo país que tenemos nosotros. Y luego hay un riesgo país en todos los sentidos, no solamente la parte económica, vemos la parte social que también se está afectando. Pues la parte de seguridad que no tenemos. Pues vemos la seguridad, vemos la parte social, la falta de empleo. Todo esto ayuda a que mucha gente se alimente de esa oportunidad de causar caos y daño al país. Ahora, no quisiera hablar sobre el otro tema, lo que es el lavado de activos, narcotráfico, que también afecta a la situación, ¿verdad? Entonces, y continuando con esto, entonces vemos que los emprendimientos post-COVID han tenido ventaja y también hay desventaja en estas situaciones, porque ya viene lo que es, lo que requiere, y hablamos, generalmente se requiere una inversión, y eso es lo que no tienen muchas veces los inversionistas, los microemprendedores o los emprendedores para poder invertir, hacer algo. Podrían necesitar que trabaje en exceso, riesgo de no ajustarse a las tendencias del mercado y por último fracasar con los negocios. Pero ¿qué sucede? Que también estos negocios, si yo tengo en la esquina
una venta, ejemplo, venta de sándwiches. El otro ve que yo tengo un buen negocio, un éxito en la venta de sándwiches. El otro también quiere vender sándwiches a sí mismo. Entonces, no hay la innovación, la creatividad de emprender otro tipo de negocio si no es el mismo que yo tengo. Y esos son los que causan problemas dentro de los sectores en los que estamos nosotros compartiendo. Aquí vemos los problemas de organizaciones post-COVID, ¿no? Dice que Ecuador es conocido por tener una tasa más alta de Latinoamérica en cuanto al espíritu de emprender, sobrepasando a Colombia, Brasil y solo Chile le supera. Esto según un estudio publicado por la GEN en el año 20, pero a pesar de estas cifras alentadoras, según el mismo organismo, el cierre de los emprendimientos en el año 19 alcanzó el 9,23%. Entre qué cierre definitivo y cierre, mientras que en el año 20 esta cifra casi se triplica, mira, de 9,23 llegó a 24,6. En el mismo reporte del GEN se destacan los principales motivos de cierre. En el año 19, el 32,7 cerró por problemas familiares, el 25,2 por falta de rentabilidad y el 16,6% lo hizo por falta de financiamiento. En el año 20, la razón principal para el cierre de emprendimiento fue la pandemia, ¿verdad? Nosotros, como Ecuador, en el año 20, el desempleo y el cierre de emprendimientos aumentó y fue evidente el aumento de negocios informales que todavía tenemos. El negocio informal lo hemos visto en Guayaquil y por todo lado. Fue mucho mayor en el año 19, como le indica Primicias en su nota con base a la cifra del INEC. Para septiembre del año 20, el 48,6% de personas con empleo se encuentran en el sector informal. Fíjese, este porcentaje es bastante alto, que tenemos la gente que dejó su trabajo seguro por estar en la parte informal, porque son aquellas empresas que cerraron su negocio en el año 20 y no tuvieron oportunidad de volver esta gente a formar parte del sector laboral regulado y controlado. Es decir, 5 de cada 10 personas con un empleo adecuado o inadecuado trabajan en empresas que no están constituidas en sociedad. Fíjate hasta dónde hemos llegado y cómo se encuentra la gente aquí. Y esto también hace que conocemos que nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguro Social tenga problemas también. Según el GEN, las principales razones de emprender en nuestro país es la escasez de empleo en un 82,7%. Así como hacer la diferencia con un 50,7%, acumular riqueza con un 36,5% y un 35,7% de tradición familiar. Y entonces, como los problemas que tenemos en las organizaciones, los problemas post-COVID, en que ya no solamente las empresas, también las personas que no tienen un empleo. Y eso es lo que hablamos un momento, que eso es lo que ellos necesitan, un empleo, un trabajo que le den para poder estar en casa con su familia dignamente y no arriesgarse con los negocios informales. Las organizaciones post-COVID, Cantis y Angeletti, lo citó Santa María Montañez, menciona que los principales problemas que afrontan las organizaciones después del COVID-19 son el 53% de los emprendedores abandonaron su actividad económica. Están sin trabajo, no están laborando estas personas. Y las personas de mayor trayectoria fueron las empresas más perjudicadas. Entonces, estas personas que menor trayectoria, entonces fue perjudicada las empresas que tienen mayor trayectoria en el mercado. Disminuyó considerablemente la disposición del personal, un 49%. Disminuyó los negocios. Hubieron también limitaciones tecnológicas para comprarse el teletrabajo, ya que solo un 37% se ajustó a la actividad de la tecnología. Inasistencia de servicios adecuados para cubrir necesidades de los emprendedores, un 68% se registró. La inseguridad de funcionamiento hacia el futuro con desplomes
significativo en la fuente de financiamiento, un 64%. Esto es lo que ha influido en las organizaciones. Y eso es lo que se está viendo ahora en el problemas de organización de poco. Aquí seguimos. Hablamos hace un momento de los problemas sociales que tenemos, las vacunas, las extorsiones que tienen las empresas y tratan de sobrevivir. Hay algunas que han tenido que pagar valores mensuales, están pagando valores mensuales para poder sobrevivir. En esto tenemos las industrias, el comercio, la agricultura. Hay haciendas que están siendo vacunados, extorsionados y que todos los meses tienen que darle su dinero a ellos para estar tranquilos, para poder seguir trabajando. Entonces, tienes un enemigo que te está ayudando a consumir dinero, a consumir gastos, pero que no te da beneficio. En este caso, estos gastos deben registrarse pues, en la contabilidad de la empresa, ¿verdad? Incluir un gasto adicional que no genera más ventas, sino que afecta. Y esto es lo que hacen este grupo aquí de gente. Genera más ventas, sino que afecta directamente a la rentabilidad y estabilidad de los negocios. Esto hace que los negocios en algún momento vayan cayendo porque las utilidades que pensaban generar se las están llevando los amigos que no son de la empresa, pero que están ayudando a crecer con los gastos. Según la Policía Nacional, los detenidos por extorsión, fíjense, hasta dónde llegan, han crecido un 72% hasta julio 23, comparado con el mismo lapso de 2020. Esta cifra también nos ayuda a conocer lo que afecta en forma indirecta también a las organizaciones. El año 22 los operativos fueron 50 y tuvieron 94 detenidos. Hasta la fecha que se hizo el trabajo operativo, el año 23, 79 detenidos, 162. Pregunta que tenemos que llegar a la reflexión. ¿Seguirán detenidos esta gente o ya salió? Una pregunta para las autoridades, ¿no? La tendencia de extorsión ha empeorado el problema de endeudamiento de las compañías porque afecta su presupuesto. Si no se cumplen con estas personas, lamentablemente corren peligro de su vida y sus colaboradores. Ok. Como de conocimiento general, todas las organizaciones deberían tener antes de iniciar el año un presupuesto, al menos para poder estimar cuáles van a ser sus resultados, pero teniendo estas situaciones, estos colaboradores, ¿no?, que no ayudan, sino que restan porque tienen que darle dinero todos los meses, corren el peligro también de poder asesinar o matar a los dueños o colaboradores de las empresas, ¿no? El otro problema también son los trámites burocráticos, financieros, altos costos, impuestos, formar equipos de trabajo, ¿verdad? Estos trámites burocráticos, tú quieres aperturar una compañía, se te hace tal vez un poquito fácil dependiéndola, pero cuando tú la quieres cerrar es un gran problema ahí. Quieres hacer un préstamo financiero, una burocracia y estos emprendimientos son los que más sufren porque no tienen mucha apertura en el sector financiero, salvo si tienen de por medio un gerente que sea muy conocido y que sea solvente. A través de él sirve como garante, o los bienes que podría tener el gerente sirven para que la compañía podría facilitar un préstamo a estas instituciones. Altos costos, impuestos, formar equipos de trabajo. Y vemos entonces las últimas resoluciones que se han dado en nuestro país sobre el alza del IVA y otro tipo de impuestos personales y empresariales que hay que pagar. Todo esto también afecta a las organizaciones. No hay la oportunidad para una rehabilitación financiera y económica de ellas, ¿no? Al igual que formar equipos de trabajo con el personal, porque el personal está buscando dónde irse para ganar un poquito más para su familia. Hace que haya entonces inestabilidad laboral. La innovación disruptiva, la inestabilidad económica, la agitación social, que es la que estamos viviendo, y recordemos que también en los años 2021, a pesar que estábamos con situaciones desagradables en la parte social, biológica, también tuvimos nosotros paralizaciones por efecto de reclamos de cierto sector indígena que buscaba también beneficios para ellos y para su sector. Entonces, esta agitación social dio como lugar que algunas
instituciones públicas fueran hasta incineradas. Cambios en los depositarios del poder. Ecuador es otro país que durante, fíjate, el tiempo que llevamos, casi 7 años, 6 años y medio, hemos tenido 3 presidentes. Entonces, ahí el problema de los depositarios de poder, la degradación ambiental, que es lo que sucede con los climas, con el medio ambiente, la globalización de los negocios y los cambios demográficos que existen. Vemos los problemas que surgen a través de esta organización. ¿Qué hacer ante la gestión de activos y pasivos? Bueno, evaluación financiera. Las empresas necesitan darse un baño de verdad con la situación financiera que le permita comparar el comportamiento de cada una de sus partidas antes, durante, a través del análisis de los estados financieros. Pero esto de aquí, mis estimados amigos, necesitan que se sinceren, porque si las compañías no se van a sincerar, lamentablemente la situación va a ser más difícil, ¿no? Es necesario que efectúe una evaluación de la situación financiera que permita entonces comparar el comportamiento de cada una de las partidas que tienen las compañías. Cuentas contables. Vemos entonces que generalmente tienen pérdidas por la paralización de actividades, la medición de otros aspectos como la parte financiera que tienen ellos. Vemos la morosidad de las cuentas por cobrar cuando nosotros tenemos demasiadas cuentas por cobrar a nuestros clientes y no hemos sido eficientes en la forma de otorgar los créditos a ellos, que se traducen en la morosidad, y poder recuperar esos valores es bastante complicado. La reducción de los niveles de flujo de caja, justamente por esta morosidad que tenemos las cuentas por cobrar, los vencimientos y obsolescencia de los inventarios por la caducidad de ellos que se tienen, a veces inventarios obsoletos que no podemos venderlo a tiempo, los activos se están deteriorando muchas veces no le hacemos los mantenimientos preventivos y correctivos para mejorar nuestra situación de ellos, la cancelación o pago de arrendamientos por bienes inmuebles o inmuebles que no lo están haciendo en forma oportuna porque no tenemos los niveles suficientes de flujo de caja. La devaluación de la moneda, por suerte, nosotros no tenemos devaluación de moneda, pero sí tenemos la depreciación de la moneda que se nos da. Aquí están los otros amigos que son los vacunadores, otros que afectan los movimientos de las cuentas del estado de situación financiera. Para ello también necesitamos involucrarnos también lo que son los análisis financieros. Esto también va a ayudar a las empresas a poder ver cómo está la parte financiera de ellos a través de estos índices que ayudan a las empresas, ¿no? Como es la liquidez en las actividades, la rentabilidad de mercado, de endeudamiento, de productos. Todos estos índices financieros ayudan a las compañías para poder identificar, porque a través de estos índices financieros vamos a medir a la compañía, cómo están cada una de sus cuentas. Si queremos hablar de las cuentas del activo contra el pasivo, queremos ver el capital de trabajo, queremos ver esa rentabilidad de las ventas que tenemos con nuestras cuentas por cobrar. ¿Me decía algo, Víctor? Tenemos algo entonces de las rentabilidades que tenemos que medir, las de mercado, las razones de endeudamiento, cuánto tenemos nuestros pasivos corrientes, nuestros pasivos a largo plazo, la productividad con los costos de ventas, cómo estamos comprando nuestros inventarios que nos van a servir para analizar cada uno de estos índices financieros. Y dentro de esto un pequeño resumen de estos índices de liquidez, resumiéndolo, son aquellos que suministran herramientas para análisis de grado de liquidez de una empresa y su capacidad para la generación del efectivo y hacer frente al movimiento oportuno de obligaciones. Vemos cuánto tenemos disponible de los activos corrientes para pagar nuestro pasivo corriente. La norma nos dice que debería ser más de uno para poder estar un poco más tranquilo, pero si tenemos 2 o 1 estamos mejor allí. Es lo que podemos decir
nosotros con estos, nuestro índice de liquidez. Tenemos el índice de eficiencia, entonces permite medir el grado de eficiencia de una empresa donde ésta utiliza los distintos activos que posee, teniendo presente su rapidez de recuperación y su resultado en el precio. Aquí vemos lo que son la rotación de los activos totales, la rotación de las cuentas por cobrar y la rotación de las cuentas por pagar. También podemos medir también el ciclo del efectivo que está dado, ¿verdad? Las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, el inventario y las ventas que forman parte del ciclo del efectivo. Dentro de esto tenemos entonces indicadores de solvencia también, que nos permiten medir cuál es la participación de los acreedores en el financiamiento de la empresa. También sirve para establecer cuál es el riesgo que existe entre el acreedor y la compañía. Vemos el endeudamiento del activo, cómo están nuestros activos endeudados y por qué se fue endeudando esos activos. El apalancamiento, el endeudamiento patrimonial, el endeudamiento del activo fijo, y también vemos los indicadores de rentabilidad, que son aquellos que miden la efectividad de la administración de la empresa en el proceso de control de costos y gastos, de una forma de convertir las ventas en utilidades. Y para eso vemos entonces el margen operacional, el margen bruto y el margen neto que tenemos para poder tener estas razones financieras que les sirven a los emprendedores o las MIPYME poder analizar cómo está la situación financiera de esa compañía. Y también podemos aplicar lo que son los análisis horizontales y verticales, que son otros, además que el horizontal es las comparaciones que tenemos que hacer entre un periodo y otro para ver los aumentos o disminuciones que ha tenido en cada una de las cuentas, sean estas del estado de situación financiera o el estado de resultados para ver. Y también vamos a observar la base de analizar a través de la fuente de uso, capital de trabajo, el crecimiento simple o ponderado de cada una de las cuentas, conocido como tendencia generalizada de las cuentas, y muestra prácticamente los resultados de una gestión, dado a que las decisiones que se reflejan en cambio de las cuentas de entender. Entonces, esto nos avisa si han habido aumentos. Y lo importante es decir, bueno, ¿por qué aumentó y a qué se debe la disminución? ¿Y qué pasó con ese dinero? ¿Dónde se fue? En cambio, el vertical, hay dos formas que podríamos nosotros verificar cuánto es, por ejemplo, la participación de cada una de las cuentas en el grupo de cuentas en el que se encuentra. De igual forma, podríamos ver aquí en las cuentas de activos qué parte, qué porcentaje contribuye cada una de las cuentas del estado de situación financiera o del estado de resultado, y las comparaciones que podemos hacer entre un periodo y otro. En el caso nuestro, yo diría un poquito esta parte de estos análisis horizontales y verticales, eh, se nos hace un poco complicado si nosotros quisiéramos medir el año 19 con el año 20, ¿verdad? Van a ser totalmente diferentes, salvo para ciertas líneas de negocios en que para ellos el año 20 fue algo que no lo tenían planificado, que se salió del presupuesto de ellos, digo, en cuanto al volumen de ventas. El volumen de ventas en el caso de la medicina, los productos fármacos, los mismos hospitales, clínicas, hablemos de la gente que vendía el alcohol, la gente, productos de limpieza, que vendían productos de la mascarilla. Toda esta gente hizo un buen negocio en esa época. Entonces, sí es un poquito complicado comparar el año 19 con el año 20, por ejemplo, o el año 21 con el año 20. Posiblemente, pero sí podemos analizar 4 o 5 periodos para ver cómo cada una de las cuentas se movieron en el estado de situación financiera o en el estado de resultados. Aquí se nos permite comparar los resultados de cada partida suministrada por los reportes financieros. La evaluación se hace para evaluar el comportamiento de 2 años para analizar el nivel porcentual para cada partida, por lo cual hace posible una toma de decisiones más asertiva.
lo cual les permitirá obtener mayor información detallada sobre el comportamiento de sus activos pasivos, tanto en el tiempo de contingencia COVID-19 como para el COVID-19, por lo cual podrán analizar cuáles fueron los puntos más débiles durante la pandemia y cuáles ameritan la implementación de estrategias para mejorar. Por último, permite conocer si las estrategias de emergencia tomadas fueron las idóneas para enfrentar el grave problema de la pandemia o por el contrario fueron negativas para el desarrollo de la misma. De esta forma, estos análisis financieros nos ayudan a poder identificar las variaciones o cambios que han podido tener el comportamiento de las cuentas de cada una de ellas en esta situación. Bueno, como discusiones y conclusiones, dice que se permite conocer aquellos factores que impactaron en los aspectos financieros y económicos durante la pandemia del COVID-19 y el post-COVID-19 y las consecuencias que afectaron a la liquidez de muchas empresas a nivel mundial debido a la paralización de las actividades que se vieron afectadas notablemente a sus ingresos, a consecuencia de las disminuciones de las ventas que tuvieron estas empresas. Se pudo constatar también que la disposición de los gobiernos para apoyar el sector económico brindado flexibilizaciones en cuanto a la cancelación de préstamos, pago de impuestos, entre otros, además de otorgar auxilio financiero que les permitiera a las empresas solventar sus problemas de liquidez y de esta forma seguir poder operar. Aquí, dentro de esta manera, entonces el gobierno sí ayudó en algunos momentos para poder mejorar la situación de este tipo de empresas. Asimismo, las empresas, para poder evaluar su situación financiera y económica y la gestión de sus activos y pasivos, deben hacer uso de los distintos análisis financieros mencionados en el desarrollo. A través de esto podrán tener las cifras que les permitan tomar decisiones sobre su funcionamiento y operatividad de los negocios. También en el sector público se vio mermado por la pandemia del COVID-19. Ha expuesto una vez más las exigencias que las empresas cuenten con herramientas claras de prevención que permitan evitar comportamientos ilícitos. Vean ustedes, aquí nos habla sobre ilícitos y sabemos lo que está sucediendo en muchas empresas que son del sector público. Durante el periodo de caos sanitario y económico que sí sucedió, los gobiernos promulgaron diversas leyes que regularon las contrataciones públicas durante el estado de emergencia. Hubieron emergencias que se hicieron en el país por las compras de medicamentos y otros productos más. Sin embargo, fue feria libre que hicieron algunos. Es revelador que la mayoría de las adquisiciones se hicieron a través de contrataciones directas, lo que afectó el erario nacional. Este fenómeno muestra una postura muy peligrosa y facilita claramente el comportamiento corrupto de gobernantes y de las empresas contratadas que se vieron en ese momento ahí. Y esto prácticamente afectaron el desarrollo de las empresas para poder evaluar la situación financiera de cada una de ellas y ver cuál sería la gestión de los activos y pasivos que deben hacer uso de los distintos análisis financieros. ¿No? Esto es lo que, en un resumen, lo que se podría explicar, lo que es las discusiones y conclusiones de este término. Y bueno, aquí una frase motivadora: la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta. Se trata de aprender a bailar bajo la lluvia. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que prácticamente nosotros no debemos esperar que pase la tormenta, sino que más bien nosotros tenemos que mejorar nuestra producción, mejorar nuestras empresas, nuestros emprendimientos, para que estemos en mejor situación y bailar bajo la lluvia que necesitamos dentro de la organización. Bien, hasta aquí, mis queridos amigos.
Dejamos de ¿Alguna compartir, mi pregunta, estimado Rubén. inquietud? ¿Podemos dejar de compartir? Sí, claro. Es suyo, maestro. No, en la parte de arriba hay que dejar de compartir. Stop. Ahí está. Perfecto. Muy Perfecto, bien, stop. muy bien. Bien, Rubén, definitivamente este tema del COVID nos afectó totalmente a nivel mundial, trajo una serie de situaciones como el tema digital, como el aumento, lamentablemente, de la delincuencia, producto también de fuentes de trabajo. Y como decíamos, pareciera que se persiste por parte de de los gobiernos poner cada vez más obstáculos para poder crear empresas, para poderse mantener a través del tiempo. Por ejemplo, vemos las constantes reformas fiscales en cada uno de nuestros países, vemos la falta de seguridad y ahora con estos temas que salen en la televisión, vemos que la misma justicia se encuentra infiltrada, lamentablemente, por todos estos actos delictivos. Y no solo en el Ecuador, no solamente en el Ecuador, en cada uno de nuestros países. Pero al mal tiempo, Rubén, Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. No podemos dar marcha atrás a los eventos que están sucediendo y que en el transcurso de, yo diría, las últimas 2 décadas, nuestro país se ha degradado más todavía de lo que pasó en el 90. En el 90 hubo otro tipo de situaciones. El de acá es peor. Acá es una contaminación de todas las esferas públicas y privadas. Se decía de que normalmente para que se esté afectando al sector público debe ser alguien de la empresa privada que lo inicie. Y así ha sucedido. La pero empresa privada es la que propone y el otro el que recibe, y esto ya se vuelve un caos. Está incontrolable la situación. por aquí lo veo a Patricio. Eugenio, muy buenas noches. ¿Estás conectado? Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Claro que sí, aquí como siempre escuchándolos. ¿Cómo estás, Eugenio? Un gusto saludarte aquí con nuestro amigo Rubén Macay. Hola Rubén, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo está Patricio Eugenio, Eugenio Patricio? Qué Eugenio gusto Patricio. verte, qué gusto Patricio verte. Igualmente, un placer Un agrado, saludarte. un agrado. Dígame, Víctor. Le decíamos que con esta situación del COVID realmente vinieron una serie de cambios tecnológicos y de índole social, ¿no? En cierta medida ha ayudado, pero también ha afectado, porque por más tecnología, por más cambios, la gente no tiene esa seguridad para invertir, para poder consumir, pero en algo ha mejorado. ¿Qué opinas tú, Patricio? Bueno, conforme lo estaba escuchando la explicación que estaba dando Rubén, en realidad esta situación del COVID, el hecho mismo que nos cayó de la noche a la mañana de improviso, y nos obligó a dar un salto para, no, ojalá no lo tomen políticamente, para dar un salto cuántico en el desarrollo de la sociedad. En el año 2000 crecimos lo que no habíamos crecido en más de 10 años en cuanto a cambiar las modalidades de trabajo. Antes del COVID era algo muy subjetivo el asunto del teletrabajo, con el COVID hubo que hacerlo. Eh, el asunto de que la gente migre a la nube para poder trabajar de diferentes ámbitos. O sea, fue algo que se aceleró increíblemente. Yo mismo era una de las personas que era muy reacia a este asunto de la nube. Hubo que migrar. Acelerar el asunto este de las tecnologías. Una compañía que estaba al borde de la quiebra, escuchen bien, una compañía que estaba al borde de la quiebra,
porque no tenía mucha venta comercial, que era el Zoom. De pronto se volvieron los millonarios más grandes del mundo, a tal punto que todavía no bajan los precios están pero de muerte para el asunto de la suscripción para el Zoom para poder hacer ese tipo de eventos. Estoy en este momento haciendo la negociación para la federación, así que estamos fritos. Entonces generó una situación de avances en la parte positiva, ¿no? Aprender a hacer estas cosas. Normalmente soy una persona muy pasiva, muy tranquila en este tipo de cosas, pues me tocó igual acelerarnos para estar a la par de lo que se requería en el momento, para poder hacer videoconferencia con los clientes, para poder hablar de todas estas situaciones con los chicos que trabajan conmigo y todas esas situaciones. Entonces sí generó muchas situaciones que si uno las valora, fue bueno porque nos ayudó a hacer este salto, este brinco en lo que se necesitaba, ¿no? Como decía Neil Armstrong, un pequeño paso para la humanidad, pequeño paso al hombre, un gran salto para la humanidad. Pero también es cierto que lamentablemente se descubrieron las cosas negativas. Porque si bien es cierto, como citaba Rubén, el ejemplo de que generó algunas plazas de trabajo de gente informal que se dedicó a comerciar algunas cosas, y un montón de situaciones, y costureras que te hacían ropa de esas impermeables para que puedas salir, mascarillas y todas esas situaciones, también salió a la luz pues, los más grandes latrocinios que se pudieron cometer en el momento de mayor dolor y no solo en Ecuador, o sea que no, en ese pedacito no nos hagamos los muy víctimas, porque lamentablemente los escándalos de ese tiempo todavía se están investigando en muchos países, porque en realidad se abusó casi en muchos países del mundo entero, la misma China, el mismo Estados Unidos. Hay por ahí casos que todavía están investigándose de esos bolos. Entonces, lamentablemente, lo positivo que pudo haber sido el de desarrollarnos, el avanzar mientras estábamos encerrados por la pandemia, también nos generó una situación que como se volvió tolerable, como siendo visible no fue judicializado, ha generado un gran grupo de personas que ahora pues se lo está tratando de combatir estos grupos de delincuencia organizadas. Muy independientemente de eso, de que lamentablemente también agravó un problemita que ya veníamos arrastrando y es del clientelismo económico dependiente del gobierno. Eh, Estaba viendo ahora las noticias, el caso de Haití, la problema, y tú lo mencionabas, Víctor, el asunto de Haití, más allá del asunto político, que casi no tiene nada que ver con lo político, es que después del gran terremoto de Haití, la gente se enseñó a vivir dependiendo del gobierno, a vivir de los subsidios, a vivir de las raciones alimenticias. Entonces, el momento en que el país ya no tiene para hacer eso, nadie descalza. Y es lo mismo que pasaba y ha pasado, todavía sigue pasando en nuestro país, donde tenemos más de 1.400.000 personas que reciben bonos. Entonces, un dinero que va a ciertas manos. Hay mucha gente ahí necesitada, hay mucho anciano, mucho enfermo, mucho discapacitado, eso es cierto, pero también hay gente que no lo es. Si tú te vas los días de pago y te pasas por los bancos donde pagan los bonos, tú ves gente que tiene de A30 para arriba en Samsung y uno que otro tiene iPhone y están haciendo cola para recibir un subsidio. Entonces yo sí creo que esa parte es la que se tendrá que recuperar, se tendrá que analizar, se tendrá que ver y que de esa manera, a la larga, de la horrible experiencia que nos generó el COVID, se pueda salvar el hecho de que solamente avanzamos y de que por lo menos esta gente que intentó hacer cosas ha sido judicializada y que aprendamos a vivir, porque en realidad probamos que sí se puede trabajar, que sí se pueden hacer cosas. Gente que se inventó infinidad de situaciones que de verdad nos ayudaban. Esta gente que te hacían las cajitas estas para limpiarte, poner el cloro y desinfecciones en las entradas. Hubo trabajo para la gente que quiso trabajar, hubo trabajo. Así es. Hubo y se generaron sus ingresos, que no eran permanentes, que no duraron para toda la vida, eso es cierto, pero hemos probado que de verdad, cuando el humano quiere, lo puede hacer. Lastimosamente, más ganan haciendo cosas negativas
que haciendo cosas positivas. Felicitaciones, Rubén. En realidad, un buen material el que mostraste, bastante contenido muy bueno. Y yo creo que en realidad se podrían hacer algunas otras programas como estos para ir conversando sobre algunas cosas muy puntuales, porque topaste algunas cosas bien serias que se pueden ir tomando en cuenta para tratar de ver, ahora que hablamos de sostenibilidad de las empresas, el asunto delincuencial, este asunto del futuro de las empresas en Ecuador, que ahora que si se llegase a hacer la desinfección, por lo menos un buen porcentaje de saneamiento de las sociedades delictivas, nos vamos a quedar sin dinero, no hay circulante. Porque nos guste o no nos guste, esos señores son los que mueven el circulante. El circulante ya no está en el país, el circulante está en manos de los grandes grupos de estas delincuencias y nos estamos quedando sin dólares. No nos vamos a quedar sin dólares porque la gente lo mande a paraísos fiscales, nos hemos quedado sin dólares por millones por esta gente que vende y comercializa este tipo de drogas, ¿no? Entonces, hay todavía bastante para conversar sobre esto. Una buena cantidad de horas, Víctor. Anótese Así ahí. es, así es. Muy bien, estamos en la recta final. Vamos con el mensaje de nuestro colega Rubén y tú también, Eugenio, tu mensaje para todos nuestros colegas de Nuestra América. Rubén, tu mensaje para nuestros colegas de Nuestra América para este Gracias, cierre Víctor. de este Gracias, programa. Víctor. Y el aporte de Patricio fue interesante cuando nos dice nos falta plata. Es por eso que ya el Ecuador va a emitir nuevas monedas en dólares. Pero si se emiten esas nuevas monedas, dólares ecuatorianos, estamos volviendo a la inflación que teníamos los años 80 y 90, Así es. porque es un dinero que no tiene fondo. Entonces, es una inflación que se va a crear ahí un medio circulante. ¿Para qué, digo? ¿Para qué? Porque esto se va a encarecer más la situación de Ecuador. Por eso yo decía un momento, aquí cuando tenemos una inflación, tenemos una deflación porque el dólar cada día se está depreciando. Claro, Porque nosotros compramos hoy con $10, mañana no te va a alcanzar para comprar lo mismo. Y más aún si la gente ya está pensando en que se nos viene el 15%, pero veamos qué va a pasar con nuestra familia, qué va a pasar con nuestras empresas. Las economías, o será, como siempre dicen, los 3 primeros meses es la de prueba, y el cuarto mes ya nos curtimos y no pasa nada. Y vamos a seguir comprando, ¿no? Ya no hicimos hábito a esta situación, de seguir claro. consumiendo. El consumismo va a seguir. Lo que sí va a haber una recesión en los 3 primeros meses, 4 meses, va a haber una recesión el ajuste, y con el ajuste, y veamos qué pasa. En Pero el después shock. ya es Claro, como pero siempre, siempre va a haber un afectado. Siempre van a haber, indudablemente. o sea, hay el consumidor final, pero hay empresas que les va a afectar y que definitivamente van a caer. Algunas líneas, algunas industrias se van a estar afectando con esta situación. Más que nada las que son de tipo de electrodoméstico. Ahí va a haber la recesión. Por eso en este momento está el auge por la parte de ellos, ¿no? El auge por parte de ellos. Y bueno, este tema creo lo que es de los emprendimientos es un tema muy apasionado, muy interesante, que da como lugar que las empresas están desprotegidas por parte del mismo Estado, por parte de los mismos empresarios que nosotros conocemos, que en una nómina de una empresa tienen a trabajadores que ni siquiera trabajan en la empresa. Pero como son de familia, ponlo nomás allí para que goce un beneficio del seguro social. Y eso afecta prácticamente al entorno empresarial. ¿Qué hacer con las empresas? Bueno, que se vuelva una reestructuración, una reorganización entre ellas y poder ver qué más podemos hacer. Ahí vimos sobre lo que es la innovación, la creatividad de los negocios para emprenderlos. Patricio hablaba y se me estaba escapando aquellos que vendían esas entradas, las casitas que había poner en el repositorio con agua y después había otro con otra alfombra. Eso fue un negocio increíble. ¿Y qué te lo dejaban en tu casa? Te lo van a dejar en tu negocio. Es decir, sí, y pague cuando llegue el producto. O sea, no pagaba antes. En el momento que llegaba a la casa, lo pagaba. Y qué bueno que esa gente hizo negocio. Claro, un material que no valía no funcionaba ni un mes, que ya estaba deteriorado, pero eso fue el negocio. Mi querido amigo, de mi parte, muy agradecido, Víctor, lo mismo que Patricio, Eugenio, por el aporte y el apoyo brindado. Creo que es un tema que sigue para discusión. Lo que se ha hecho es
una apertura, pero sobre ese mismo tema se lo puede profundizar un poco más dentro de lo que es. Por ejemplo, las debilidades que tienen las empresas. ¿Por qué las empresas han caído? Caído. La parte financiera, la parte técnica, la parte de tecnología, la parte del medio ambiente, la parte de Innovación. biológica, o sea, la parte social mismo. Entonces, todo esto afecta o sea, se puede profundizar un poco más allí. Así que de mi parte, y gracias a los amigos que están presentes, escuchando esta intervención, y si hay alguien de ellos que quisiera participar, con gusto para poder conversar, que esto es un conversatorio, y gracias a Víctor porque te estás haciendo un líder en esto de las tertulias, de este diálogo profesional que es muy abierto, y más aún si cuando lo subes a YouTube, personas que lo podemos revisar, yo algunos temas los he visto extra, En en diferido. supletorio los he visto ahí, Oye, sí. Rubén y Benio, hoy día estaba viendo lo de esta Mayra Salazar, que vendía cuentas de redes sociales, 65.000 suscriptores, $2.000, 120.000, 2.500. Yo tengo 458, voy a ver si me compro unos $2.000. Para que te vendan suscriptores, que te vendan suscriptores. Sí, o sea, 45.000 suscriptores, $2.000. 45.000, 65.000 suscriptores, $2.000. Y 120.000, 2.500. Tenían de toda esa gente. Hasta tenían de todo. Es terrible. Muy bien, ¿cuál es tu mensaje, Eugenio, para cerrar el programa? Para nuestro Bueno, en país de la realidad América. que tipos de situaciones que nos ponen en alerta cuando se presentan estas emergencias, estos casos muy especiales. Ecuador sufrió 3 guerras después del 41. Sufrió el terremoto hace muchos años en Ambato, que recién estábamos rememorando el carnaval, el terremoto ahora de abril del 2016, el COVID, todos estos problemas que nos han generado la delincuencia, eh, que somos una nación, un país de gente que es pujante, porque a pesar de todas estas circunstancias, siempre ha habido oportunidad para trabajar, ha habido una muy buena y gran cantidad de personas que buscan el trabajo digno, el trabajo decente, el trabajo honrado y que por lo tanto tenemos que seguir en esa línea, ¿no? No dejarnos presionar de este tipo de situaciones que son negativas y seguir adelante porque con decencia, con dignidad, con trabajo podemos salir adelante. Bien, les pongo a consideración de ustedes el nuevo logo de Diálogo Profesional América. ¿Sí? Ahí tenemos el nuevo logo de Diálogo Profesional América. Y Ujú. el día de mañana, tenemos a nuestro colega de Perú, al doctor Luis Miguel Asmat, nos va a hablar sobre el sistema de prevención de lavado de activos en el programa número 42. Y también vamos a estar pronto con el programa Diálogo Profesional América con su nuevo intro. Les presento el nuevo intro para el programa y vamos a estar gracias a la colaboración de otros colegas. Nos vamos a encontrar a México, Colombia, ya con el programa directamente para estos países. Entonces, Ujú, está chévere. tenemos Diálogo Profesional México a Ah, través carajo. de la magíster Ana Beatriz de Jesús Vargas Loaiza. Bien, ella va a colaborar con nosotros. Poco a poco vamos a integrar a nuestros colegas, nuestros amigos. La idea es esa, conocernos, hacer amigos y brindarnos la oportunidad por medio de estos programas que vamos a abrir en México y vamos a abrir que esperemos que se dé esa posibilidad grande, es abrirnos la puerta, invitarlo a Patricio para que participe de eventos en México, en Colombia, igualmente Rubén y a todos nuestros colegas de nuestra América. Entonces, esas oportunidades, algo ha de traer de positivo, algo positivo ha de traer más que negativo. Bien, a todos nuestros colegas, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana con nuestro colega de Perú sobre el tema de lavado de activos. Bye bye. Excelente noche, cuídense jóvenes. Felicidades, gracias. Buenas Feliz. noches a todos. Buenas noches.